Dios te bendiga, Dios te guarde, la paz del Todopoderoso sea contigo. Quiero hablar un poquito acerca de la oración, expresar una cuanta palabra apoyándome en este versículo bíblico del libro de Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, verso 16. Dice la palabra en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Estén siempre alegres, oren sin cesar, den gracias a Dios en toda situación, porque esta es su voluntad para ustedes en Cristo Jesús. La voluntad de Dios nos manda a estar orando sin cesar. Estemos siempre alegres y que demos gracias. Bendito sea el Señor. Está bien profundo este versículo bíblico. Es claro que el Todopoderoso aquí nos manda a estar alegres. El Todopoderoso aquí nos da una palabra para que permanezcamos siempre en lo que es la oración. Una de las cosas que nos conecta a Dios es la oración. Una de las cosas que provoca que la unción de Dios permanezca en nosotros es la oración. Una de las cosas que provoca que seamos libres es la oración. Una de las cosas que provoca que las cosas en Dios se manifiesten más rápido es la oración. Una de las cosas que provoca que las tinieblas huyan es la oración. Una de las cosas que provoca salvación, liberación, es la oración. La oración lo compone todo, la oración lo puede todo. La oración provoca muchas guerras también. La oración provoca muchas batallas, la oración provoca muchos levantamientos. Porque la Biblia dice que nuestra lucha no es contra carne y sangre. Bendito sea el Señor. Y que nuestras almas no son carnales, sino que son espirituales. Alabanza al nombre de Jesús. Y una de nuestras almas espirituales es la oración. Cuando un hombre y una mujer se levanta con la intención de orar, e inmediatamente las tinieblas se va a levantar contra este hombre, se va a levantar contra esta mujer, que se levante con la intención de orar, con la intención de doblar sus rodillas. Bendito sea el Señor. Una de las cosas que tiene que tener alguien que va a orar es tener un corazón limpio. No puede haber raíz de amargura, no puede haber falta de perdón, no puede haber pecados ocultos. El que va a orar a la presencia de Dios debe estar limpio, debe estar íntegro. ¿Para qué? Para que su oración no tenga obstáculos. Hay personas que oran y verdaderamente oran mal. ¿Por qué? Porque reúnen esta condición ya dicha anteriormente. Entonces, al reunir estas condiciones de su alma, la oración no puede penetrar allá a la presencia de Dios. Pero un verdadero guerrero que llama la atención en el mundo espiritual es aquel que tiene un corazón limpio, que tiene una vida intachable. Cuando esta persona dobla sus rodillas, ocasiona un estruendo, ocasiona un caos en el mundo de los espíritus. Por eso cuando un hombre justo predica, un hombre justo va a algún lugar y manifiesta algo de parte de Dios, pues Dios le responde, pues Dios le respalda. ¿Por qué? Porque está limpio, porque es íntegro. Las tinieblas contra una persona que reúna estas condiciones de santidad siempre se va a levantar. Por eso vemos a Daniel que oraba 3 veces al día. El hombre siempre estaba de rodillas. El hombre todavía no había postrado sus rodillas y ya Jehová mandaba la respuesta, conociendo Dios la intención de su mente, lo que él iba a pedir. Ahí venía el ángel y descendía. Alabanza al Cordero Santo. Pero ¿por qué descendía la respuesta? Porque este era un hombre íntegro, un hombre que no decidió, este hombre decidió no contaminarse en aquellos tiempos. Dijo: no me den esa comida del rey, yo quiero comer legumbres, quiero comer hojas, quiero comer cosas que no sean ofrecidas a los demonios. O sea, este hombre no se contaminaba. Alabanza al Cordero. Pero también vemos que ahí en Babilonia vemos a Sadrach, Mesach y Abednego, que estos hombres de Dios decidieron no postrarse ante la imagen que había creado Nabucodonosor. Alabanza al Cordero. ¿Por qué? Por cuanto estos hombres no se postraron, no se contaminaron, pues Dios siempre estuvo, alabanza, respaldándolo. Alabado sea el Señor. Cuando tú oras y eres santo, Dios va a respaldar tu oración. Por eso cuando tú eres un hombre íntegro, puro, te conviertes en un alma en el mundo espiritual. Todo el mundo va a querer que tú ores por él.
Todo el mundo va a querer que tú estés en su campaña. Todo el mundo va a querer que tú estés en los lugares. ¿Por qué? Porque tú eres un hombre diferente, una mujer diferente, por cuanto eres íntegro. Y cuando tú abres tu boca, cuando tú clamas, algo desciende sobre la tierra. Tengo palabra para ti. Tú que oras mucho, alabanza, tú que no te quieres contaminar, tú que no te has contaminado, te andan buscando, te busca el enemigo. ¿Por qué? Porque tú portas luz. La Biblia dice que el Espíritu Santo no mora en un templo sucio, alabanza. Por cuanto tú te has guardado, por cuanto tú te has purificado, son tus guerras, son tus batallas, tienes que entenderlo, alabanza. Y óyeme, el enemigo está tan loco contigo que él se ha inventado pecados que tú no has cometido. Él se ha inventado cosas en tu contra, pero es porque tú te estás guardando para Dios. Es porque él ha agotado todas sus estrategias. Alabanza al Cordero en tu contra. ¿Para qué? Para obstaculizar tu oración, tu comunión con el Todopoderoso. Él está haciendo todo tipo de cosas porque lo que quiere es detenerte. Lo que quiere es que tú mengues en la oración, alabanza al Cordero, y no alcance la estatura del varón perfecto, alabanza, porque cuando tú oras, es a través de la oración que tú vas purificándote. Por eso hay personas que tienen herida en su corazón, y mientras ellos claman, mientras ellos hacen cosas para Dios, ellos lloran, ellos manifiestan ciertas cosas sentimentales. ¿Por qué? Porque Dios empieza a sanarlo. Por eso no puedes dejar de orar, porque a través de la oración es que Dios está libertando tu vida, es que Dios está haciendo cosas grandes en tu corazón, en tu mente, en todo tu ser. Alabanza al nombre de Jesús. El hombre que ora no pasa vergüenzas. El hombre que ora siempre va a tener a Dios, siempre va a tener a Dios de su parte. Alabanza al nombre de Jesús. El hombre que permanece en la oración permanece lleno del Espíritu Santo. Pero hay algo que se va a manifestar cuando tú oras. Hay momentos de oración en la que cuando estamos orando vienen ataques. El hombre que ora va a recibir muchas guerras y muchos ataques. Hay momentos donde tú estás orando y de rodillas empieza tu mente a irse a lugares que tú no estás pensando. Llegan a tu mente dardos de situaciones, de cosas que te han pasado. Y tú dices, wow, pero ¿por qué esto me está llegando a la mente si yo vine a orar? Te están atacando porque tú oras. Están atacando tu oración. Hay momentos que de repente tú estás orando, suena el teléfono. De repente tú estás orando y se te van las fuerzas, se te van las ganas de orar. La mente se te pone en blanco. Oh, gloria al Cordero Santo. Son ataques de las tinieblas para que tú no ores. Pero cuando tú estés orando y esto venga a ti, trata de buscar otro método. Camina orando. Pon música, adoraciones. Y trata de conectarte. ¿Por qué? Porque el enemigo quiere obstruir tu oración. Alabanza al nombre de Jesús. Hay personas que el enemigo lo utiliza para hacerte las guerras. De repente tú estás orando y te llegan esas personas a tu mente. Alabanza al nombre de Jesús. Y tú como que te quieres irar, como que te quiere enojar, porque el enemigo lo ha utilizado para hacerte la guerra. Pero este es el momento cual tú tienes que buscar comunión con Dios. ¿Para qué? Para que eso no obstruya la comunicación que tú tienes con Dios. Él quiere que tú dejes de orar. Él quiere que tú cortes ese hilo de conexión mediante la oración tú tienes con el Señor. No permitas que las tinieblas detengan la oración en ti. Alabanza. Ora sin cesar, dice la palabra. Que oremos sin cesar. Cuando Dios mismo nos manda a orar sin cesar, es porque esto trae buenos beneficios. Porque esto conviene al hombre de Dios. Porque que la oración nos conecta con nuestro Señor. La oración nos permite. Ay, Padre, hay una profundidad en la oración. Yo no sé cuánto oran en lenguas, pero esto es algo sobrenatural. Cuando tú oras en lengua, tú hablas face to face con el Todopoderoso. Cuando tú oras en lengua, hablas misterios con el Señor. Yo necesito que alguien empiece a procurar orar en lenguas. Empiece a gemir delante de Dios para que Dios le entregue ese lenguaje.
de orar en lenguas, de hablar con el Todopoderoso en lengua. Siento la unción de papá cayendo. Siento la gloria de papá en este lugar. Jehová Dios rompe toda cadena sobre estas vidas. Entrega dones espirituales sobre estas vidas. Para que los que escuchan esta oración, amado mío, esta transmisión, este video, Señor, reciban esa activación del orar en lenguas. Siento orar por ti así. Recibe el don de oración en lengua. Ay, recibe ese don de hablar con el Todopoderoso en lengua. Padre, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Hablar en lengua abre puertas que están cerradas. Orar en lenguas, ay Padre, rompe cadenas. Orar en lenguas provoca que las tinieblas tiemblen. Porque hablas un lenguaje que ellos no pueden entender. Hablas un lenguaje de fuego. Un lenguaje de llama, de chispa, de candela. Y este lenguaje da orden en el mundo espiritual. Conviene orar en lenguas. ¿Por qué? Cuando el Espíritu Santo te arrebata, empiezas a orar en lenguas, entras en dimensiones que el enemigo no puede retenerte. Cuando tú oras en lenguas, das orden a los espíritus, gime delante del Todopoderoso, adoras en lengua. Dios mío, es una dimensión terrible. Procura el orar en lengua. He visto grandes hombres de Dios hablando de esto y he experimentado lo que es orar en lenguas. Horas hablando en lengua, horas orando en lengua. Hay gente que critica esto, pero hay que entenderlo porque ellos no entienden esta situación. Ellos no entienden esto, pero es un nivel de gloria mucho más fuerte. Después que ellos experimenten esto de orar en lenguas, su versión será diferente. Su mirar será diferente. Por eso, cuando alguien cuestiona el orar en lenguas o el hablar en muchas lenguas, yo lo dejo tranquilo, no le hablo porque ellos no lo pueden vivir, ellos no lo han vivido. Pero en el momento de que ellos vivan esta experiencia en el Espíritu Santo, verán qué grande y qué poderosa es la bendición que tú recibes ahí delante de Dios. El que ora en lengua es odiado. He visto demonios que me han reclamado el por qué yo hablo en lengua. He visto demonios que hablando en lenguas se desboronan. He visto demonios que me han agarrado los brazos. Ay, Padre, siento candela. Y cuando me han agarrado brazos, yo he hablado en lengua y se han desboronado, se han desbaratado. He visto espíritus que, mira, yo tuve una experiencia. Óyeme, procuremos los mejores dones, dijo el apóstol Pablo. Tuve una experiencia. Y yo estando acostado en mi cama, en eso de las 4 de la mañana, vinieron unos personajes y me sacaron de mi cuerpo. Y yo vi cuando iba en el aire, y cuando yo llegué a aquel lugar, de Lema, Sama, Ukaisa, yo veía muchos espíritus. Y yo empecé a hablar en lengua, y cuando yo hablaba en lengua, los demonios explotaban. Era una lengua de autoridad, era una lengua de fuego. Y cuando, ay Dios mío, ¿qué es esto, papá Dios? Y recuerdo que esos espíritus explotaban mientras yo hablaba en lengua. Pero yo vi un espíritu que se fue a una distancia muy lejos. Y cuando yo miro hacia allá, que hablé la lengua, el espíritu explotó. ¡Paf! Dije, Dios mío, ¿pero qué es esto? Cuando luego me agarraron y me llevaron de nuevo en los aires. Y me llevaron Unaiko, Maku, Aleku, Taiko. Y cuando me entraron a mi cuerpo, me entraron a mi cuerpo, yo me quedé como una hora después de eso, meditando, Dios mío, ¿qué fue esta experiencia? ¿Qué fue esto que yo viví? Algo poderoso, hermano, algo terrible. Porque el hablar en lengua, hablar misterio con el Señor. Cuando tú hablas en lengua, hermano mío, el Espíritu Santo te lleva a dimensiones poderosas. Por eso es necesario procurar el orar en lenguas. Procurar adorar a Dios en lengua. Interceder en el Señor en lenguas. La oración te va a dimensionar. La oración te va a llevar a lograr cosas grandes. No dejes la oración. No ceses en la oración. Habrán guerras, habrán situaciones, habrán problemas, habrán cosas que van a pasar en tu vida que te van a turbar tu mente.
pero tienes que en el momento de la oración despojarte, soltar la carga, todas esas mochilas, soltarlas. Voy a orar ahora. Este es un momento especial donde yo voy a hablar con mi Padre. Ahora bien, lo que esté pasando en tu atmósfera, en tu vida, en tu diario vivir, el enemigo lo va a utilizar como medio. ¿Para qué? Para él bloquear tu oración. Lo que tú hayas vivido en tu vida, lo que tú hayas experimentado en el ambiente, en el momento, en los días, el enemigo lo va a utilizar. Si tienes una situación con tu esposa o con tu esposo, el enemigo va a utilizar eso ¿para qué? Para bloquear tu oración. Si tiene una deuda, el enemigo va a utilizar eso. ¿Para qué? Para bloquear tu oración. Alabanza. Algo que el creyente tiene que fortalecer son sus emociones. Porque esto es lo que el enemigo ataca. Hay gente que son muy responsables. Hay gente que son responsables de más. Pero hay momentos donde el mismo enemigo crea situaciones donde tú no puedes ser responsable. Entonces, ¿qué pasa? Al tú siempre tener una vida intachable, que tú no fallas, que tú no eres un sinvergüenzo, a ti te ajetrea esto. Dios mío, pero tengo que resolverle a fulano, tengo que resolverle a fulana. El enemigo va a utilizar eso. ¿Para qué? Para cuando tú vayas a orar, no puedas conectarte al Espíritu Santo. No puedas ser uno con Dios. Ay, Padre. Por eso yo siempre le digo a los creyentes que no dejen de orar hasta que no sientan la presencia de Dios descender. No es que tú te vas a plantar y que me arrodillé y hablé y hablé y hablé. No. Tú tienes que tener una conexión con el Espíritu. Tú tienes que sentir a Dios. Porque no puede ser que tú sientes a Dios en una adoración, sientes a Dios otro predicando, sientes a Dios voceando en el monte, pero cuando te arrodillas dices que tú no sientes a Dios. Tú tienes que sentir que tú estás hablándole. Porque el Dios que nosotros le servimos está vivo. Escucha. Él se mueve. Él camina, Él habla. Entonces tú tienes que, cuando estás orando, tener una experiencia con el Señor. Alabanza. Yo tengo experiencia con el Todopoderoso que mientras estoy orando, yo he sentido como el Espíritu Santo me abraza. Siempre trato de buscar esa experiencia con Él. Lekutaiko. Siento como Él me abraza. Entonces son experiencias que tú no puedes perderlas. Recuérdate cuando tú orabas y lo que tú mirabas, lo que tú veías, lo que tú sentías. Entonces no puede ser que ahora tú te plantas a orar, y dije que tú no sientes. No. Tú tienes que buscar esa experiencia. Y no tanto eso, buscar aumentar más experiencia en la oración con el Señor. Yo recuerdo que yo me plantaba a las 12, me plantaba a las 3 y amanecía orando. Escucha esto, amanecía orando. Y para mí era como media hora que había pasado. Pero eso me pasaba por el nivel de oración que yo conseguí. Estaba tan, ay Padre, estaba tan ligado, tan conectado a la oración, tan conectado al Señor, que ya yo estaba en otra dimensión. Ya yo estaba en otro plano espiritual. Ya yo era más espíritu que carne. Que yo me arrodillaba. Padre, yo me arrodillaba. Y cuando yo me arrodillaba, era en el espíritu. Me pasaban 6 horas, 5 horas. Y para mí era media hora. Alaba papá si puede. Ahí yo tenía varias experiencias. Ahí yo sentía a los ángeles cuando bajaban. Me tocaban. Ahí yo sentía espíritu. Que yo lo sentía, no, yo lo veía. Espíritu que yo lo mandaba al mismo abismo. Y veía los abismos como se abrían. Y veía los demonios como bajaban para los abismos. Alabanza al Cordero. Porque la oración es un portal que te lleva a la presencia. Jesús nunca dejó de orar. Jesús mandaba a los discípulos a orar. Y les reprendió, aún no ha orado, ni siquiera una hora. Alabanza. La oración lo es todo. La oración te fortalece, la oración te purifica. No te dejes vencer, porque hay beneficio cuando el hombre de Dios se mantiene en una oración constante.